Hola, en este video vamos a aprender a utilizar los if en C++. No olvides suscribirte, que eso me ayuda. Suscríbete a mi canal, espero por ti. Y activa la campanita. Para utilizar un if podemos realizar lo siguiente. Es simple, acá ya yo tengo acá algo realizado, por ejemplo. Yo puedo poner, vamos a ver, yo puedo introducir un número y voy a decir que si ese número que yo introduzco, si no sabes qué es un if, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción del video que te voy a dejar aquí arriba en la tarjetita sobre qué es un if, para que así entiendas antes de ver este video y luego de ahí puedas comprender mejor sobre esto. Así que sigue los videos del if. Si ya entiendes y viene de otro lenguaje o te entiende de algoritmo, entonces continuemos. Vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí, le voy a decir que si A es igual, puse C es A porque A es el número, A es igual a 2, entonces yo quiero que X sea falso. Entonces yo he hecho un if, un sí entonces, de programación, lo he hecho aquí. Acuérdate o recuerda que cuando lo viste en algoritmo, decía voy a poner aquí un comentario grande para esto. Voy a poner aquí si A es igual a 2, entonces voy a poner aquí fin sí. El entonces hace referencia a esto que abre, esta llave que abre, y el fin sí hace referencia a esta llave que cierra. Y la información de adentro sería prácticamente igual, lo único que sin el punto y coma, porque es un algoritmo, ¿verdad? Pero ya después sería lo mismo. Entonces, si yo introduzco un 2, me va a decir aquí que A es igual a 2, y si A es igual a 2, me va a verificar. Ahora, yo puedo decirle que si A es igual a 2, o, recuerda que aquí, aquí yo ponía o A es igual a 4, que haga otra cosa. Entonces, yo puedo venir aquí, por ejemplo, decir o A es igual que 4, pero no este a O, porque esto es otra cosa. Puedo poner aquí esto. Esos dos palitos, que no es una L, ni es una I para mayúscula, ni una L mayúscula para que sepas, que no sé cómo es que se llaman, pero están en el teclado como una rayita. Normalmente está cerca del 1 o al lado del 1, donde diría el número 0 en el teclado, o por ahí, por esos números, o lo vas a ver al lado de Enter, por ahí, esa, 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 ese símbolo. Entonces, dos de esos hace referencia a un O de algoritmo. Si yo pongo B, quiero poner ahí, tendría que poner doble ampersand, poner B, y B es igual, ahí va entre comillas porque es una cadena. Recordemos que B es un tipo string de cadena de texto. Entonces voy a poner que si B es igual a Juan, entonces que diga que sea falso. Si yo ejecuto eso, fíjate, o tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Dice que ok, dice usando memoria inicial. Ok, déjame hacer una limpieza aquí de alguna cosa antigua que teníamos. Voy a llevar a este C que está aquí. Lo que hice fue, voy a quitar, para que no te me pierdas, voy a quitar todo esto de acá. Y este string lo voy a poner acá. Esto es para que lo copies. Bueno, normalmente lo más importante es mejor ponerlo arriba todo, todas las declaraciones de las variables. Lo voy a poner arriba de todo, así una detrás de otra, como puedes ver ahí. Pero ahí, donde están. Y esto ahora lo voy a unir, lo voy a poner bien pegadito para que se entienda mejor. Esto lo quiero dejar para hacer referencia al sí que estoy haciendo. Voy a poner esto ahí. Ahí está, para que puedas entenderlo mejor. Y este comentario que no afecte en nada para hacer referencia a esto. Luego de eso me tiene que presentar, voy a poner que si el número es falso, voy a poner el
tipo es, voy a mostrar a X, quiero mostrar a X, el valor de X, que sea falso o verdadero. En este caso va a ser falso. Entonces voy a dejar el CLS para que me limpie la pantalla y que solamente me muestre en pantalla la información. Hasta ese punto vamos a ejecutar eso y vamos a ver qué sucede. Mira, me está pidiendo que escriba un número. Voy a escribir a 2. Le doy Enter, le escribo un nombre. Pedro. Entonces me mostró que es 0. ¿Por qué? Porque falso. Falso a nivel de texto demuestra en la variable es 0 o 1. Hace referencia a 0 o a 1. 0 sería falso y 1 verdadero. Vamos a ver ese ejemplo. Otra vez voy a poner aquí que esto sea true. Y aquí va a poner, viene como falso. Y voy a ejecutarlo de nuevo. Ahora va a ser al revés. Si se cumple, va a cambiar esto a true. Vamos a ver. Entonces, ahí está. Me dice que escribo un número. Voy a poner inmediatamente 4 y en el nombre voy a poner a Juan. A Juan. Y mira, ya me presento 1. Me dice Juan, el tipo es 1. Aquí me dice Juan, me aparece B, que es Juan, que yo tengo aquí, que el string de B, la variable B, es Juan. Me dice que el tipo es 1. Porque me está mostrando el valor de X, que es true. Y como dije, 1 es verdadero y 0 es falso. Eso hace referencia a esa parte. Entonces, como ven ahí estamos utilizando lo que es una variable hoy para ver lo que es si el if. Ahí vimos que utilizamos el o, que hace referencia al i, y al de lo contrario, que sería else, pero tengo que abrir llave. Aquí abro llave, else, cierro llave, y ya ahí yo puedo poner otro mensaje, que de lo contrario, esto sea falso. Incluso puedo quitarle esto de acá, la X, nada más dejarle dejarla como la asignación y declaración, que le dije que es booleana a X, y aquí se le agrega si es verdadero o falso. Si no se cumple con nada, no me va a mostrar, me tiene que mostrar 0. O sea, esta opción 0. Aquí. Voy a hacer que no se cumpla. Voy a poner aquí 6 y voy a poner cualquier cosa. Y mira cómo me mostró 0. Bueno, ahí me mostró 0 porque está aquí adentro. Incluso puedo poner aquí, el tipo es Juan o lo que sea. Estoy en el else. Ahí, para que veas. Entonces lo ejecuto. Voy a poner un número y voy a poner cualquier cosa. Y mira, ahí me dice FF, estoy en el else. Significa que se encuentra aquí adentro. Entonces, hasta este punto puedes copiar, puedes copiar esa parte hasta ese punto. Voy a poner todo así, pero si no, me imagino que lo tienes, pero por si acaso, todo eso para que entiendas el funcionamiento del if else que tengo ahí. Pausa el video y copia eso. Si ya lo copiaste y más o menos entendiste el funcionamiento y ya sabes cómo se usa, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora. Vamos a crear un else if. El de lo contrario sí, que ya lo debe haber visto, también lo tengo en los videos, puedes verlo ahí en la tarjetita que te voy a dejar. Es de programación, aprende a programar, si no lo has visto. Si lo viste, bueno, seguimos. Ya sabe para qué sirve el sí entonces, ¿verdad? Que sirve para poder elegir de una lista de elementos a nivel de condiciones. Entonces, si yo tengo ese sí ahí, vamos a hacer aquí un ejemplo. Yo quiero, ¿qué pasa? Voy a poner aquí, voy a copiar esta parte, lo voy a poner aquí. Y aquí voy a poner a B, lo que voy a hacer es que lo voy a poner de esta manera. Si B es Juan, como lo tenía ahorita, y no me voy a dejar aquí si A es 2. Aquí voy a decir, me tiene que mostrar lo que yo introduzca en Juan, si se cumple, ¿verdad? Me dice, y decirme, estoy
estoy en A para saber que me encuentro aquí en este. Y aquí también voy a poner, si no se cumple, estoy en él, estoy en A. Y aquí estoy en B, si no se cumple esa parte. Entonces, vamos a ejecutar eso y vamos a ver qué sucede. Como yo tengo que introducir A y B al mismo tiempo, A y B, ¿verdad? Si yo introduzco un número, voy a introducir 2, que es lo que me dice para que se cumpla esta condición, y introduzco a Juan, que es lo que me dice para que se cumpla la segunda condición. Mira cómo me muestran los dos al mismo tiempo. Me muestra Juan, el tipo estoy en A es 1, Juan, el tipo estoy en B es 1, o sea, se cumplieron las dos. Entonces, si yo utilizo un else if para eso, lo puedo usar de esta manera y le digo, mira, yo quiero que cuando, y aquí voy a poner un else, ¿qué yo hice? Yo puse, si esta se cumple, ya no va a evaluar esta. Ahora, si esta no se cumple, entonces evalúa esta condición. Si no se cumple ninguna de las dos, evalúa, muestra en pantalla esto que yo tengo acá. Yo de esta puedo poner muchas, como tú puedes ver aquí. Voy a ponerla aquí para que se vea. Así, yo puedo poner muchas, fíjate, mira. Y ir cambiando Juan, si es Juan 1, si es Juan 2, por ejemplo, o lo que yo quiera. Pero el punto está que si se cumple una de esas, ya las demás no se van a cumplir. Por ejemplo, voy a hacer el mismo ejemplo de ahorita y voy a poner ahora el número 2 y voy a poner a Juan también. Y vamos a ver. Mira cómo solamente ahora me muestra 1. ¿Por qué? Porque entró al 2. Inmediatamente ya no hay necesidad de evaluar las demás. Inmediatamente sale de esto. Yo puedo tener varios de esto, como tú sabrás, varios de estos, así, varios if. Pero el punto está que aquí ya estamos viendo es que se supone ya tú sabes, como dije, te lo dejé en la lista de reproducción, va a estar abajo también, para que entiendas sobre los si o los if en la programación si no sabes nada, porque es importante entender la semántica de esto. Pero si ya conoces, estás en el lugar correcto. Por ejemplo, si yo quiero saber si un número es aquí, si un número es primo o par, por ejemplo, si es par, simplemente yo puedo utilizar esta condición aquí. Voy a quitar todo esto solamente para saber si es par. Que me diga si es par. Por ejemplo, A por 102. Si esto es 0, ¿verdad? Ya sabemos esta fórmula, que el módulo de los números. Si no lo sabes, hay informaciones para ver. Pero esta aquí me indica eso el módulo de 2 para saber si este resultado de esto me da 0, significa que es par. Y voy a poner aquí, estoy en A, es par. Vamos a ponerlo y vamos a ejecutarlo. Todo el número que yo introduzca en A, que sea par, me tiene que mostrar eso. Por ejemplo, si introduzco un 6, míralo ahí. Ah, no, pero me está ejecutando lo otro. Dame comentar esta línea de abajo de cuál, a B, porque no me interesa ahora que me lo muestre. Todo lo de B lo voy a comentar. Porque tengo un error por acá, porque a B aquí. Entonces, ahí voy a poner acá ahora cualquier número par. Y mírale, me dice que es par. Vuelvo a ejecutar. Otro número par. Me dice que es par. Vuelvo a ejecutar. Otro número par. Por ejemplo, el 8. Bueno, el 0 me lo mostró, dice que es par. Ahora, si yo pongo un número impar como el 9, por ejemplo, mira, no me muestra nada porque no es par. Y el sí entonces que tengo, entonces me está evaluando solamente los números pares. Espero que hayas entendido cómo se crea un if aquí en C++ y que te sirva. No olvides suscribirte, que eso me ayuda. Suscríbete a mi canal. Espero por ti. Y activa la campanita.